¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job. Una historia de fe, desesperación y la eterna búsqueda de justicia. Pero espera, ¿qué si te dijera que esta historia antigua tiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas un solo momento de este revelador viaje. En esta historia bíblica del libro de Job, encontramos a un hombre adinerado llamado Job, quien vivía en una región conocida como Uz. Poseía una gran familia y enormes rebaños. Job era una persona íntegra y justa, siempre comprometido en llevar una vida moral y mantenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre cuyo nombre era Job. Este hombre era irreprochable y honesto, temía a Dios y se alejaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del Oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de un periodo de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, tal como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y correcto que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios, diciendo que si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero prohibió quitarle la vida a Job. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y seguro que te maldecirá en tu rostro, dijo el Señor a Satanás. Muy bien, entonces, todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el mismo hombre. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias en un solo día, informando que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto, víctimas de invasores ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job y dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero.
Los caldeos formaron 3 grupos de ataque y lanzaron un ataque sorpresa a tus camellos, llevándoselos. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que logró escapar para informarte. Aún hablando, otro mensajero llegó diciendo: tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Esta se derrumbó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo. Estos trágicos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19. En su luto, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y postrado en el suelo, adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna falta. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece en el cielo de nuevo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre de terribles heridas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo a maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero él resiste e intenta soportar sus sufrimientos. 2 tramas se entrelazan hábilmente, una celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, al igual que hay guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos de Job, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio por 7 días en respeto a su luto. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Él desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, quien anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que cometió y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios, tan irritado que llama a sus simpatizantes Job, llama a sus amigos médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han escuchado y entendido eso. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Son todos médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente para defender su caso ante Dios. Job anhela por alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al Sheol, el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad,
como él expresa en el capítulo 19, versículo 25. Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y él se torna amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero resuelve perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. Durante sus discursos, Job pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora, su deseo es atendido. En las dos ocasiones en que Dios habla con Job, esto sucede en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la forma en que Dios se dirige a él. Job es recordado por Dios de que Él es el creador de todo. Dios repasa su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job es hecho sentirse muy pequeño. Eventualmente Job responde: soy indigno. ¿Cómo puedo responderle? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. En el segundo encuentro, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pregunta a Job sobre sus pensamientos respecto al hipopótamo, el behemoth y al cocodrilo, el leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Job es recordado de que no puede entender a Dios, ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. Así, el punto principal de Dios es: ¿por qué estás tratando de discutir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ningún plan de él puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inadecuado y se desprecia y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el núcleo del problema de Job es abordado, ya que vuelve a conectarse con Dios. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa, cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus interacciones con él. Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo notable en las 2 rondas de Dios con Job es que él aún no responde a las indagaciones de Job y no le cuenta sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus motivos para permitir que él sufriera. Debemos tener en mente una diferencia aguda entre la comprensión judía de este libro y la cristiana. El judío de los tiempos del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sentía que la justicia de Dios debería ser vista en esta vida, ya que tanto personas buenas como malas iban al mismo destino, el Sheol, lugar de existencia sombría donde los espíritus partidos duermen. Los cristianos, por otro lado, tienen un punto de vista completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la mayor visión del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. Por lo tanto, solo hay insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento,
Job declara que encontrará a Dios después de su muerte, pero este no es un tema recurrente en el libro y no tiene idea de cómo sucederá. El libro de Job tiene dos tramas principales, la trama divina y la terrenal. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era informar sobre pecados. Era el abogado acusador de Dios, que viajaba por la tierra para informar a Dios cómo eran los seres humanos. En el tiempo de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Creía que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía proporcionarles. Así se desarrolla un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando exactamente eso. Dios pregunta a Satanás si encontró a Job en sus viajes por la tierra. Job me ama porque me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, afirma Dios. La respuesta de Satanás es cínica, argumentando que si Dios quitara las bendiciones de Job, él blasfemaría contra Dios, al igual que cualquier otro. Como resultado, ocurre la apuesta divina. La tensión es esencial en cualquier drama excelente. Job desconoce la apuesta divina mientras el lector está al tanto. La prueba sería inútil si él lo supiera. Este encuentro nos enseña valiosas verdades sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No posee la omnipresencia de Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué Job está sufriendo más que otras personas? Es la cuestión central abordada. Existen dos puntos de vista. A. Los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. B. Job está convencido de que no está pecando y protesta su inocencia. El intercambio está lleno de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el cuadro completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser muy difícil defenderse cuando se está en tanta miseria. Además de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta mayor. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto aclara la importancia de este tema. Fue una confrontación física. Estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y en dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un paria social. La gente caminaba por el otro lado de la calle en lugar de hablar con él, mientras él se sentaba en un montón de cenizas en el extremo del pueblo. Hasta los adolescentes se reían de él. Mentalmente, enfrentó el dolor mental de no saber por qué estas cosas angustiantes le estaban sucediendo, especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que lo indicara. Espiritualmente, su angustia espiritual era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamó, implorando a Dios que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera con él. Ese fue su verdadero dolor más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejano y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no sucedieron como había planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. 1. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando, Dios mío, ¿por qué? Al igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. 2. El cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte.
Los problemas del sufrimiento no necesitan ser resueltos en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se agregó un versículo adicional afirmando que él, Job, resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. 3. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Algún día habrá una escena de tribunal donde Jesús se sentará como juez y todas las personas malas y piadosas que han vivido estarán ante su trono para ser juzgadas de acuerdo con sus acciones en el cuerpo. Por lo tanto, todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia. Al explorar la increíble jornada de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia divina son más relevantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más para descubrir juntos. Si te gustó este video, imagina lo que más podemos explorar. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Entonces, no te quedes fuera. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para nunca perderte una aventura. Tu me gusta es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a alcanzar a más personas con estos poderosos mensajes. Comenta abajo tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas historias extraordinarias. Juntos continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video. Mientras cerramos juntos otro capítulo, sé que algunas preguntas todavía pueden resonar en tu mente. Puedes estar preguntándote cómo navegar por las complejidades de la vida espiritual y desbloquear un camino de abundancia y bendiciones. El viaje es desafiante, pero no tienes que caminar solo. En los comentarios encontrarás una clave poderosa para esa puerta que muchos buscan abrir. El ebook Descubre la prosperidad con Dios, la guía definitiva para superar retos espirituales y vivir una vida abundante. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y financiero. Piensa en el confort y la seguridad de vivir una vida alineada con las promesas de prosperidad que te han sido destinadas. Este ebook es más que letras en una página. Es un mapa hacia el tesoro que mereces. Únete a los muchos que ya están recorriendo un camino iluminado por la fe y el conocimiento. El poder de transformar tu vida está a solo un clic. Revisa ahora en los comentarios y comienza tu viaje hacia una vida de plenitud y prosperidad.